¿Por qué es importante Incoterms para los comerciantes del mundo? Básicamente porque es el reglamento más usado en el planeta para que entre compradores y vendedores establezcan sus compromisos de entrega de las mercancías. Hablaremos de 4 elementos clave: la entrega como elemento determinante. Hablaré también un poco de la estructura orgánica de cualquier término, que son las obligaciones A1 a 10, B1, B10. Y por último, quiero hacer referencia al cómo y cuándo entrenarse, encontrar información oficial y todas las ayudas que la ICC Global y en Latinoamérica tenemos diseñadas para que ustedes y yo, los empresarios del mundo, podamos hacerlo mejor. Incoterms es ante todo una práctica mercantil que además tiene muchísimos años de ejercicio. Los compradores y vendedores han generado mecanismos muy eficientes para establecer las condiciones de entrega. Lo que ha hecho la ICC desde 1936 es recopilarlos, compilarlos y volverlos una estructura reglamentaria de 10 artículos, A1 a 10 para el vendedor, B1, B10 para el comprador. ¿De dónde viene la gran mayoría de los fallos o la gran mayoría de las problemáticas? En que normalmente nosotros los empresarios negociamos FAS, FOBs, FR, FCA, etc., pero nunca vamos a leer con atención de qué se tratan las 10 obligaciones del vendedor A1 a 10 y las 10 obligaciones del comprador B1, B10. Con lo cual, la primera recomendación para ustedes es: no se queden solo con la definición de 3 letras, porque en todos los Incoterms va a arreglar siempre la misma estructura, siempre es la misma lógica, desde Ex-Works hasta DDP. El artículo 1 o obligación 1 va a hablar de las obligaciones generales, el artículo 2, obligación 2, de la entrega. La 3 habla de la transmisión de riesgo, que es al final de los días la clave de todo lo que quieren hacer en Incoterms los compradores y vendedores. El asunto está en que la entrega o, en últimas, transmisión de riesgos es uno de los asuntos a resolver, pero hay otros 8 asuntos por resolver que están determinados en las demás 8 obligaciones. Por eso es frecuente encontrar que una mercancía puede llegar en perfectas condiciones a destino, pero es posible que se incumpla una regla determinando, por ejemplo, qué pasa con el documento de embarque, o qué pasa con el seguro, o qué pasa a la hora de que un naviero establezca multas por contenedores, etcétera, y etcétera. Por eso resumamos diciendo que se tiene que entender el tema de la entrega en contexto de las otras obligaciones, que repitamos son 10, A1 a 10, B1, B10. Ahora bien, ¿cómo llegar a ellas? Usted tiene múltiples herramientas. Por suerte, la ICC ha venido desarrollando varios instrumentos para todos los comerciantes. Obviamente, el reglamento oficial, que en este momento la última versión es la 2020, que está en la publicación 723 en casi todos los idiomas del Acuerdo Mundial de Comercio. Están disponibles en cualquier comité nacional del mundo. Esos reglamentos tienen 2 documentos anexos muy importantes. El primero de ellos es las notas introductorias, que por demás están de libre acceso en la página oficial de la ICC Headquarter o ICC Global. Ahí va a encontrar un resumen de 78 párrafos en donde paso a paso, en un lenguaje de comerciantes, se le está explicando a los usuarios qué es Incoterms, qué no es Incoterms, cómo se resuelve el problema de la entrega, qué pasa con el juego de las reglas A1 a 10, B1, B10, cuál es la implicancia que tiene el porteador, etcétera, etcétera. Insisto, está de libre distribución. Otro instrumento importante es la guía de Incoterms y transportación o transporte, que también ha sido publicada por la ICC. Últimamente, en los finales de este año 2022, la ICC ha publicado 2 documentos importantes. Uno es un gráfico en donde hay un algoritmo de decisión para que las personas puedan tomar rápidamente el camino de si es Ex-Works o si es F o si es C o si es DDP o cualquier otro Incoterms. Y hay otros instrumentos también de alto nivel. Uno de ellos puede ser el entrenamiento oficial. Desde el año 2020, uno de los grandes avances que se ha hecho en la ICC a nivel global es establecer que cada comité nacional de cada país tiene sus propios entrenadores, algunos de ellos para varios países. En Latinoamérica, por ejemplo, somos más de 50 entrenadores acreditados en diferentes países y algunos como yo en varios comités nacionales. Eso es muy importante porque la ICC tiene más de 90 representantes en cada uno de los diferentes países del orbe y en todos ellos hay comisiones. De hecho, la Comisión de Prácticas Mercantiles, que es de donde emana Incoterms, tiene voluntarios en casi todos los países del mundo que están dispuestos
dispuestos, como yo y como muchos otros, a prestarle toda la colaboración, la asesoría y acompañar a los empresarios del mundo. También tenemos otros mecanismos, como por ejemplo las notas explicativas. Uno de los avances importantes en el reglamento oficial de Incoterms 2020 es que esta vez ha tratado el Drafting Group de redactar unas notas que estén en términos del comerciante y no de los abogados. Por eso usted va a ver unas notas extensas. Algunos, como por ejemplo los términos CIF, tienen hasta 10 notas explicativas. Si usted va a las notas explicativas, va a ver paso a paso qué significa la entrega, qué significa el punto de entrega y el punto de despacho, que en algunos casos, como los Incoterms del grupo C, son diferentes. ¿Qué pasa con el documento de entrega? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos resumiendo. Lo más importante para no fallar en Incoterms es primero entender cuál es la necesidad que usted comprador o usted vendedor quieren desarrollar, si es que quieren o no quieren tomar responsabilidades o decisiones con el transporte, con las aduanas, con los seguros, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, tener muy presente que la entrega es solamente uno de los temas a resolver, que la transmisión de riesgo, que están por allá en la regla 12 a 3, entrega y riesgo, son el hito fundamental de lo que determinan esas 3 letras, pero que a usted le quedan otras 8 reglas adicionales a saber. La primera es qué pasa con las obligaciones generales, qué pasa con la entrega, qué pasa con la transmisión de riesgo. En la cuarta hablaremos de cómo se deben configurar los documentos y los contratos de transporte entre comprador y vendedor, quién debe contratar al porteador y en qué condiciones debe hacerlo. El artículo 5 o obligación 5, regla 5, habla de todo lo que tiene que ver con los seguros para el caso específico de CIF y de CIP. En la obligación 6 hablaremos de todo lo que tiene que ver con el documento de entrega o documento de transporte, que genera multiplicidad de conflictos cuando entre comprador y vendedor, después de negociar esas 3 letras, no se detienen a pensar cuál va a ser la implicación de la configuración o la hechura de tal contrato de transporte y de tal documento de transporte. En la obligación 7 hablaremos de todo el tema de clareo de exportación, todo el tema de clareo de importación y todos estos elementos que hay que cumplir a nivel legal con los estados de origen, de tránsito o de destino. La obligación 8 va a hablar de la comprobación de todas las instrucciones que haya en el contrato acerca del embalaje y las etiquetas sobre la mercancía. La obligación 9 es un gran resumen de todas las versiones anteriores en la cual se han compactado todos los costos generales que deben asumir los compradores o los vendedores, bien sea Ex-Works, bien sea EDP. Y aquí quiero hacer una pequeña anotación. Cuidado, Incoterms es un reglamento de obligaciones generales, no es específico, así que pequeños detalles como el pago de una verificación, el pago del SOLAS, el pago de la verificación de un embarque y otros tantos no son del tenor específico del reglamento, sino del contrato. Esto quiere decir que la última obligación, que es 10, la de notificaciones, es además un vehículo para que las personas compradoras y vendedoras puedan dejar claros antes de cerrar la negociación cuáles van a ser esos detalles de esos costos. Es bastante frecuente, para ir resumiendo, que los empresarios compradores y vendedores, por limitar su visión de Incoterms a solamente el puerto o punto de entrega, olviden otras obligaciones conexas, y esos son fuente general de conflictos que terminarán resolviéndose en el mejor de los casos conciliativamente o en las cortes arbitrales o en las justicias ordinarias. Por último, quiero recomendar fuertemente que descarguen la app de Incoterms, que está disponible por libre distribución para todos los teléfonos inteligentes del mundo. La pueden acceder, ahí encuentran la información primaria, los documentos que han sido liberados para todo el mundo. Pero para terminar, hágase a un reglamento oficial 723, porque ahí están consignadas las obligaciones A1 a 10, B1 B10, que son la clave para poder resolver cualquiera de los interrogantes. Mi nombre es Juan Diego Alzate, soy perteneciente a la ICC de Colombia y también colaboro con otros comités nacionales en el resto del continente. Y para todos ustedes, un feliz día en cualquier parte del mundo que se encuentren.